Ignacio Aracena. Ignacio es doctor en física experimental de la Universidad de Bern, Suiza, y luego de mucho trabajo de investigación, él pasó del área académica al área de la industria y se involucró directamente en el tema de ciencia de datos, que es lo que nos convoca ahora. Ahora la intención fue que él igual nos contara su historia de cómo pasó de la academia a la ciencia de datos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá para hablar sobre Data Science, ciencia de datos. Bueno, entonces como Johnny decía, yo vengo de la física partícula, donde me formé en el gran colisionador de hadrones, o el LHC, y ya desde 6 años ya que estoy en el mundo de ciencia de datos, o sea, en la industria privada, en Suiza. Y bueno, a ver, mi outline de mi presentación, empiezo con la definición y luego sigo con donde me formé, física partícula, y luego nos movemos a la web, a aplicaciones de ciencia de datos dentro de la web, en lo que he hecho en los últimos 6 años, concretamente sistema de recomendación en este ejemplo, y terminamos con ciencia de datos en Chile. Bueno, la definición de ciencia de datos, tal vez han visto algo parecido, pero es un área interdisciplinar, son tres lenguajes en el fondo que se hablan. Por un lado tenemos la informática, la computer science. Por otro lado tenemos matemática, estadística, relacionado con machine learning, con inteligencia artificial. Y después tenemos los conocimientos del área, del business knowledge. Si seguimos. Pero bueno, antes de seguir es importante recordar de dónde viene, para entender mejor dónde vamos. A mí me gusta mirar cuándo surgió esta historia, este camino del Data Science. Y como hemos visto, es un área interdisciplinaria que combina tres diferentes áreas. También la evolución surgió en 3 diferentes áreas. Por un lado tenemos el análisis de datos, que ya en los años 60 con el Tukey empezó, que todavía estamos aplicando métodos que se desarrollaron en los años 60. Lenguajes como el R, que hoy en día se usa en una cantidad de aplicaciones de Data Science. La fundación de R se hizo en los años 70. Después tenemos la web que nació en el CERN en el 91, que se abrió al público y que es la base de Google, que conocemos todos hoy en día, que nació en el 98. Luego también tenemos una evolución en la matemática, la estadística, evolución de redes neuronales que ya empezó en los años 50, siguió hasta los años 90, tenemos algoritmos basados en árboles de decisiones, y bueno, hasta que una máquina le ganó en el juego Go al campeón de Go, un juego con alta tradición en China, muy complicado. Y seguimos con la evolución en la parte informática. Empezamos con la banda magnética, IBM lideró mucho avance en la informática. Después tenemos cosas como el Amazon Web Service, la nube. Hoy en día muchas aplicaciones funcionan en la nube, es una parte elemental del trabajo de científico de datos. Entonces, ¿qué tenemos en ciencia de datos? Tenemos estas tres áreas que se combinan con la informática. Por un lado con el Big Data, que lo definimos con las 5 B: el volumen, velocidad, variedad, veracidad y el valor creado por los datos. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial, el machine learning, donde máquinas aprenden sin programar explícitamente. Y la tercera componente es el business knowledge,
el área de conocimiento que uno tiene donde aplica estas soluciones. Entonces son 3 lenguajes que uno combina. Y bueno, como dijeron en la introducción, yo vengo de la física partícula, entonces seguimos con el lenguaje de la física partícula. Entonces, sigue por favor. Así. Entonces, ¿de dónde vengo? Vengo del Large Hadron Collider, del gran colisionador de datos. Y bueno, ¿qué es lo que es? Es un acelerador de protones que está instalado en Ginebra, en Suiza. Tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Está instalado a una profundidad de más de 100 metros. Y en ese acelerador tenemos 4 puntos de cruce donde están instalados detectores. Y en esos puntos de cruce los protones que aceleramos colisionan, chocan y investigamos esas colisiones. Los objetivos del Large Hadron Collider. Bueno, Juan Carlos estuvo acá hace un mes hablando un poco de SAFIR y que también está colaborando con el CERN, donde, bueno, en el CERN, en el Large Hadron Collider, investigamos la interacción de la materia de partículas elementales y la fuerza entre ellas. Tenemos las partículas elementales, los quarks, los leptones, entre ellos por ejemplo el lepton, y la fuerza que interactúa entre ellos, que está transmitida a través del bosón de B, bosón de Z, fotones, etc. Y uno de los objetivos del LHC era encontrar el bosón de Higgs, que se encontró bueno, ya hace 10 años, que es una partícula importante para determinar el modelo estándar. Pero quedan más preguntas abiertas que estamos tratando de responder con el LHC. Por ejemplo, el origen de la materia oscura. Sabemos que más del 20% del universo está compuesto de materia oscura, materia que no interactúa con la materia bariónica que conocemos. Está la asimetría entre la materia y la antimateria. Unos momentos después del Big Bang se creó un proceso que eliminó el balance, la simetría entre la materia y la materia y llevó que la materia dominó. ¿Por qué esa simetría ocurrió? Todavía no entendemos y es una de las preguntas que tratamos de resolver. Junto con extensiones del modelo estándar, ya que el modelo estándar así en sí mismo no es capaz de responder a todas las preguntas que tenemos. Entonces, esos son los objetivos del LHC. Johnny, por favor. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos 2 detectores grandes instalados en el LHC, 2 detectores con un programa de física amplio que se llaman Atlas y Siemens. Yo participé en Atlas durante la toma de datos hasta el 2016. Y estos son experimentos de dimensiones grandes, o sea, dimensiones físicas grandes, son detectores que pesan, el Atlas pesa 7.000 toneladas, Siemens 14.000 toneladas, dimensiones de una longitud de 50 metros, un diámetro de más o menos 20-25 metros. Entonces y también en dimensiones de capital humano, tenemos como 5.000 científicos, físicos, ingenieros, staff técnico que trabaja para esos experimentos. ¿Y qué es lo que pasa entonces en esas colisiones de protones en el LHC? Lo que tenemos son protones, los aceleramos y esos protones van en paquetes de protones. Y chocan cada 25 nanosegundos, esos paquetes chocan y de vez en cuando 2 protones chocan frente a frente y la energía de choque se transforma en nuevas partículas a través de procesos físicos que tratamos de estudiar. Por ejemplo, acá tienen un bosón de Higgs que decae en 2 quarks B y un bosón W que decae en un muón y un neutrino. Entonces lo que tratamos de hacer es de reconstruir
qué es lo que pasó en la colisión para entender el proceso físico. La detección de esos procesos la hacemos a través de los detectores que tenemos, CMS y Atlas. Y esos detectores en el fondo es un conjunto de detectores. Cada partícula que tenemos, cada partícula elemental, tiene una manera característica de interactuar con la materia. Entonces los detectores que tenemos construidos es como son una combinación de detectores que van en capa. Empezamos con el punto interior, que está inmerso en un campo magnético que mide la trayectoria de partículas cargadas para medir el momento, el impulso de esas partículas. Luego tenemos los calorímetros. Ahí absorbemos la energía de las partículas electromagnéticas. Medimos la energía de esas partículas creadas. Y luego, en la capa exterior, tenemos los calorímetros hadrónicos, donde medimos la energía de partículas hadrónicas, o sea, partículas que fueron iniciadas por un quark, por un gluón, que crean lluvia de partículas y esas van absorbidas en los calorímetros. Nos referimos en general a ese tipo de lluvia a jets, lo que voy a mostrar en unas transparencias más. Y la capa exterior es la detección de muones. Y ahí, similar a la capa interior, al detector de trazas, tratamos de medir el momento, el impulso de los muones. Y para medir todas esas cosas, todas esas características de partículas, tenemos esos detectores enormes que en resumen tienen 100 millones de canales electrónicos para medir todos esos procesos. Bueno, un reto enorme que tenemos en Atlas y en CMS en esos experimentos es el Big Data. Y el Big Data en este caso se define por las colisiones que tenemos. O sea, hacemos colisionar 30 millones de paquetes de protones por segundo. Vimos que tenemos como 100 millones de canales electrónicos en los detectores, o sea, tenemos que equivalen a 2 megabytes por colisión. Tenemos varios detectores, hay que combinar todos esos tipos de detectores, o sea que tenemos la variedad, volumen, la velocidad. Hay que también monitorear la calidad de los datos. Muchas veces de los 100 millones de canales hay muchos que no funcionan, hay que entender cuáles no funcionan, etc. Y el valor de los datos está por ejemplo en el Higgs o otra física nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, miramos qué es lo que pasa en términos de física cuando ocurren esas colisiones. Bueno, felizmente la mayoría de las colisiones que ocurren no son realmente interesantes para la física, para medir, para encontrar nueva física. La física interesante, o sea, la protección de Higgs en este caso, ocurre a orden de magnitud menor de las colisiones que tenemos. Entonces, lo que vemos es que la cantidad de datos es inútil guardar toda esa cantidad de datos y felizmente, tenemos sistemas de poder seleccionar esos datos en tiempo real. Y la selección de los datos en tiempo real se lleva a cabo a través le llamamos el trigger, que es una selección de datos en secuencia que va incrementando la complejidad. Parte con seleccionando los datos del detector, leyendo los datos desde la electrónica y de ahí seleccionando las señales más interesantes, con más potencial, o sea, por ejemplo, descarga electromagnética muy alta. Y de ahí pasamos al segundo nivel, donde hacemos una selección, una reconstrucción de los objetos de
de física que nos interesa. Empezamos a mirar los electrones, muones o los jets que mencioné delante. Y dentro de eso, en ese segundo nivel de una granja de computador de más o menos 40.000 aplicaciones que calculan, que computan esos objetos, que reconstruyen esos objetos. Y al final quedamos con una cantidad, un volumen de datos que nos permite hacer cálculo, análisis con más profundidad. Y en el trigger ya empezamos a utilizar el Machine Learning. Acá, por ejemplo, ven una colisión que genera 5 jets, o sea, 5 de esa lluvia hadrónica. Encontrar esos 5 jets en todas estas colisiones, 40 millones de colisiones por segundo, es un desafío enorme. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la primera fase de toma de datos? Es aplicar métodos que están basados en métodos de Machine Learning, como DBSCAN o K-means. Esos algoritmos los adaptamos también para el Run 1, aplicamos métodos basados en árboles de decisiones para separar la señal del ruido de fondo. El ruido de fondo que está generado por procesos físicos. A pesar que tenemos la selección trigger, al final igual tenemos muchos procesos físicos que se parecen a la señal que estamos buscando. El último paper que participé fue una búsqueda de Higgs, con producción de una pareja de tops que decae en Quarks P, y ahí tenemos como el gran colisionador de una fábrica de jets, tenía un ruido de fondo físico muy importante, y gracias a como le llamamos Boosted Decision Trees, fuimos capaces de separar la señal del ruido de fondo. Y lo que va a pasar en la toma de datos que empieza en el 2026 es que vamos a implementar métodos de Machine Learning, de inteligencia artificial, no solo a la final del análisis, pero sino en la parte del trigger, en la parte de la selección en tiempo real de los datos. Es un paso enorme. Y eso gracias a la evolución que ha pasado en los últimos años. Entonces, bueno, yo el último paper que escribí en el CERN fue en el 2014. Bueno, se publicó en 2016. Y en esa época, bueno, me empecé a preguntar cómo se comparaba, cómo podía comparar el CERN, el LHC con el resto del mundo. Obviamente en esa época empecé a escuchar que había el movimiento fuera del CERN cuando uno hablaba de Big Data. Y acá lo que pueden ver son los datos que bueno, en la parte derecha y superior, son si guardaríamos todos los datos que producimos en el CERN, bueno, sería X a veces un número ridículo. Ya obviamente no lo hacemos y no es necesario. En realidad lo que terminamos en el LHC, en el 2018, terminamos con unos 160 petabytes por año. Y ahora sí, bueno, empezamos a mirar qué es lo que pasa en el resto del mundo. Tenemos, por ejemplo, Amazon, que obviamente es un player importante en el mundo de Big Data, que tiene una producción de datos enorme y que aparte está conectado con otros sistemas. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, tenemos email que generan una cantidad enorme de datos. Y lo importante acá es que estos puntos están todos conectados. Lo que en realidad significa que el volumen de datos que está a disposición para desarrollar problemas, productos, es mucho más grande que una fuente de datos única. Entonces, bueno, yo vi en el CERN también que nos empezamos a abrir hacia el mundo. En el 2014 hicimos una competición, una Kaggle Competition, que invitamos al público a participar, a desarrollar métodos para mejorar la selección de la señal
fue un gran éxito. De hecho, los métodos que nos presentaron fueron implementados en los análisis. Hicimos un workshop de Data Science y abrimos los datos al mundo, o sea que cualquiera puede bajar los datos, desarrollar soluciones, analizar los datos y participar en el análisis. Entonces, mirando de nuevo la imagen de dónde vienen estos datos con el Big Data. Bueno, hay dos proyectos donde yo participé en los últimos años. Uno es el sistema de recomendación, que vamos a mirar ahora. Otro también, detección de fraude. Fraude obviamente es un gran problema también en Suiza, donde estoy basado, o en Europa, en todo el mundo. Pero miremos un poco el sistema de recomendación. Bueno, conocemos Netflix, Spotify, YouTube. También ahí tengo la empresa actual donde estoy, es una empresa en Suiza, JobCloud, que también tiene sistema de recomendación. Entonces, seguimos con el ejemplo de Suiza. Ya, estoy con esta empresa, JobCloud, que es un motor de búsqueda de empleo. Está basada en Suiza, tiene cientos de miles de anuncios activos diarios. Como 1 millón de sesiones por día de usuarios y bueno, medio millón de usuarios registrados en las plataformas que tienen. Una combinación de plataformas. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? La empresa, bueno, quiere que la gente encuentre un empleo. Entonces, un indicador clave que se definió fue el total de las postulaciones enviadas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos mejorar o aumentar, maximizar el número de postulaciones enviadas? Bueno, empezamos en dos opciones. Una opción es la opción clásica. Un usuario va a la página, se registra, pone sus datos y basado en esos datos, donde vive, tal vez el título actual de su profesión, le mandamos recomendaciones. El problema de ese método es que es estático y muchas veces los datos están incompletos. Los usuarios muchas veces no llenan todos los datos necesarios, entonces es muy difícil hacer recomendaciones optimizadas. Después hay una segunda opción, la opción que desarrollé yo, basada en una solución Data Science. Y esta solución está basada en la actividad de los usuarios. O sea, que miramos cuáles son los trabajos, los empleos que mira un usuario y tratamos de encontrar grupos, clusters de usuarios similares. Y el resultado está aquí. Bueno, acá por el lado izquierdo tenemos el resultado Data Science, o sea, la solución que desarrollé yo, y al lado derecho tenemos la solución estática, la solución clásica. Y el primer número que ven arriba son el total de emails enviados en los últimos 30 días. Bueno, ya se dan cuenta que con el método clásico enviamos el doble de email. Y saltamos al tiro a la última fila donde vemos las postulaciones enviadas de los usuarios. Y vemos que con el método, ya el número absoluto, con el método Data Science tenemos más aplicaciones enviadas que con el método clásico. Y si hacemos el ratio entre las dos, es claro que el método Data Science gana por un factor 2 al método clásico. O sea, con poco esfuerzo llegamos a incrementar la performance, la ganancia de esta empresa. Y bueno, muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo tú vienes del NHC, analizaste física de partículas, los jets, etcétera? ¿Cómo relaciona esto, qué tiene que ver esto con el sistema de recomendación? Bueno, por ejemplo, en este caso, el sistema de recomendación, la primera imagen que se me vino a la cabeza cuando empecé con este proyecto fue el calorímetro. Yo empecé en el
LHC, miraba los jets, trataba de reconstruir los jets. Es una matriz de depósito energético que están agrupados. En el sistema de recomendación tenemos usuarios, tenemos anuncios, tenemos los clics, las acciones. Las acciones son del usuario, son los depósitos energéticos en el LHC. En el LHC, el jet origina de un quark, de un gluon. Queremos entender de dónde viene. En el sistema de recomendación, las acciones vienen de lo que busca un usuario. Vienen de qué tipo de empleo, en este caso, qué tipo de perfil tiene este usuario. Entonces, esos son el solape que encontré entre estos dos sistemas y que me facilitó la vida en desarrollar este tipo de problemas y que vuelve siempre. Hay otro ejemplo que observo cosas parecidas. Por ejemplo, lo que nos mostré acá son la detección de fraude, que es como detectar outliers. Outliers en el CERN, un evento de Higgs, en el fondo es un outlier. Tenemos un ruido de fondo enorme con un poco de señal y es nada más que eso. Entonces hay muchas cosas que se parecen entre estos dos mundos. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a mejorar la conversión de postulación enviada? ¿Cómo llegamos a integrar, a desarrollar una solución de data science en una empresa como donde estoy ahora? Y bueno, la respuesta es que no es un camino más o menos largo, o sea, más largo de lo que muchas veces uno piensa. Aquí en la empresa actual donde estoy, este camino empezó en el 2016, o sea, hace 6 años. Y bueno, empezamos con un analista. Contrataba un analista que empezó a mirar los datos, empezó a entender el potencial que hay en los datos. El próximo paso fue contratar un data engineer, una persona que colecciona los datos de todas estas fuentes, diferentes fuentes, las combina y la sirve a los analistas, al business, para que saquen conclusiones, para que entiendan el estado de la empresa basada en los datos. Y seguimos con el primer data scientist, en este caso fui yo. Y bueno, luego después este sistema de recomendación. Y estamos siguiendo desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial. Tenemos la búsqueda basada en inteligencia artificial, automatizar los datos que están incompletos en los anuncios, etc. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a estos proyectos? Bueno, es un trabajo en equipo. Mostré el analista, el ingeniero de datos y el data scientist. El data scientist solo no va a llegar a la meta. Necesitamos el business intelligence para entender el estado de la empresa, el potencial que tiene. El data engineer, como explicado, junta todos los datos. Y el data scientist crea soluciones. Y lo importante acá, desde mi punto de vista, es que hay que crear soluciones escalables. Porque muchas veces lo que he visto es que proyectos fallan porque transferir una solución de 100 usuarios o 100 puntos de datos a 1 millón muchas veces falla. Entonces falla en el estado de prototipo. Hay un montón de prototipos que funcionan súper bien con los datos, con los test data, pero una vez que va a producción, falla. Entonces, eso es muy importante desde mi punto de vista y un punto que muchas veces no se toma en cuenta cuando uno empieza esta aventura de data science. Y un último punto que también es importante es comunicar los resultados, la interpretación de los resultados. Estos son proyectos que se van a integrar en una empresa que funciona, muchas veces que ya está funcionando, que tiene su equipo, que tiene su experto en el dominio, y uno tiene que ser capaz de explicar
cómo funciona un modelo y por qué funciona y cuáles son las implicaciones si uno hace una movida A que pasa con el paso B. Entonces la comunicación de los resultados es esencial. Bueno, acá tenemos un ejemplo de nuevo de mi empresa actual. Por ejemplo, acá lo que ven ahí en la parte izquierda superior es el número de usuarios registrados por año y por el lado derecho el número de usuarios activos. Entonces, ¿qué me muestra esto? Esto me muestra el número de usuarios que están actualmente registrados en la plataforma, pero que no están activos. Entonces, me da el potencial de usuario que yo podría alcanzar con sistemas de recomendación, o también con campañas de marketing, etc. Me da un número de potencial. En otro lado encuentro las diferentes fuentes que combinan los data engineers y bueno, el trabajo de data scientists es combinar todos esos procesos en una solución. Y bueno, en Suiza, ¿qué ha pasado en los últimos 6 años? Un punto súper importante, un punto único es el capital humano. El capital humano. Y hay las universidades grandes en Suiza que reconocieron que ese problema existe. Y por ejemplo, el BTH, donde yo estudié, desde 2016 existe un magíster en Data Science. Y esto va junto con empresas que basan su negocio en Data Science. Google instaló su oficina con más de 5.000 empleados en Zurich. Tenemos Facebook, IBM, etc. O sea, son todos elementos que van en conjunto para generar el capital humano. También lo vemos a través de un número. El nombre de empleo de Data Science ha subido por 5 veces en factor 5 en los últimos 6 años. Entonces, bueno, llegamos acá a Chile, tratando de comparar Suiza con Chile. Y bueno, tal vez un poco sorprendente, pero hay muchos puntos paralelos. En Suiza tenemos el LHC, que generó un montón de capital humano, un montón de experiencia en Data Science. En Chile somos líderes en capacidad astronómica. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasó en Suiza? En Suiza, muchos de mis colegas que salieron del CERN con el domain knowledge en física de partículas, se vincularon con empresas como Google, Facebook, o como yo, JobCloud, etc. ¿Y quién dice que no puede pasar lo mismo acá? Acá tenemos más del 60% de los datos astronómicos que llegan acá. O sea, una cantidad enorme, una expertise importante y única que se puede utilizar, que se puede trasladar a otro proyecto, a empresas. Tenemos una diversidad de telescopios, porque un telescopio no es igual al otro. Son diferentes sistemas, son diferentes datos, diferentes expertise que combinamos. Tenemos, por ejemplo, el Vera Rubin, que se construyó en Slack, donde yo participé, que usa ya diferentes tecnologías, como por ejemplo el VLT. Y toda esa expertise es muy importante para el desarrollo de proyectos Data Science. Tuvimos Juan Carlos Éloga hace un mes que nos presentó el Sapphire, que es una colaboración ya con el CERN. Tenemos también, bueno, la astronomía, Amazon, que instaló su centro de datos acá en Chile. Tenemos también la minería que genera un montón de datos para proyectos de
Internet de cosas. Podemos analizar la performance de las máquinas. Tienen un ejemplo acá, los molinos SAC, tienen que estar funcionando, operando constantemente. Y hay varios proyectos que tratan de predecir los fallos de esas máquinas a través de inteligencia artificial. Entonces hay un fundamento importante ya establecido acá en Chile bueno, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de